Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor porque nos permite estar una vez más a nosotros, un grupo de hermanos, aquí en la casa del Señor, para llevar hasta usted esta transmisión. Y pues vamos a empezar con nuestro culto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted tiene la oportunidad de inclinar, de doblar su rodilla, pues vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos guardas, Señor, porque nos proteges, porque nos cuidas, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Primeramente queremos pedirte perdón por nuestros pecados, porque te fallamos, Señor, porque hemos pecado en el transcurso del día, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, que nos laves con tu sangre preciosa y que nos purifiques. Y ahora, Señor, queremos cantarte unas alabanzas, queremos leer tu palabra, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Vamos a escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, en esta noche. Te pido que seas tú con cada uno de nosotros, que podamos sentir tu presencia, Señor, y que seamos transformados, Señor, seamos redarguidos, fortalecidos con lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a leer un capítulo de la Biblia. Vamos a leer un salmo, salmo número 100. Salmo número 100, si usted tiene por ahí su Biblia, puede leerlo conmigo, puede seguirme. O si ya se lo sabe de memoria, pues vamos a decirlo. Dice el Salmo número 100, exhortación a la gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. El versículo número 5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí, Señor. Amén. Vamos a agradecerle a través de este canto. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Él siempre nos muestra su misericordia. Así vamos a presentarnos delante del Señor con este canto. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos su presencia, Jesús. Estás sentado en el trono,
así al Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esta manera vamos a estar dejando lugar a la palabra del Señor. Hermanos, les mandamos un abrazo, les amamos en el amor de Cristo y que Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermanos, esta tarde, noche ya. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Si usted viera lo que pasa, hermanos, aquí detrás de cámaras, nos estamos gozando, estamos disfrutando, hermanos, el estar aquí en la casa del Señor. Hace unos días que no podía estar aquí, hermanos, por cuestiones laborales, y hay que disfrutar estar en la casa del Señor. Hay que tener gozo y comunión con los hermanos. Amén. ¿Qué está usted pensando en este momento? ¿Qué está usted pensando? Si se mete a la red social conocida que más utilizamos, hay una pregunta que dice ahí: ¿qué estás pensando? El tema de esta noche es precisamente ese: ¿qué estás pensando? Algunos usamos la red social y escribimos, subimos fotos y regularmente comentamos lo que estamos pensando o lo que pensamos acerca de lo que se está mencionando en la red social. Entonces, en este momento, ¿qué estamos pensando? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 2: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Dice la Biblia, Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y podamos conocer la voluntad de Dios. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y por último, la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si yo estuviera enfrente de ti, hermano, tú estuvieras en este momento enfrente de mí, aquí personalmente, físicamente, ¿qué pudiéramos decir que hemos pensado en el transcurso de este día, de esta semana, de este mes o de este año? Y como consecuencia de lo que hemos pensado, ¿qué hemos hablado en todo este tiempo? ¿Cuál ha sido nuestro principal tema de conversación del 1 de enero al día de hoy que estamos viviendo? ¿Cuál ha sido tu principal tema de conversación? Podemos decir que hemos hablado mucho de lo que está viviendo el mundo y que nosotros también estamos en este mundo y se está sucediendo desde hace aproximadamente 5 o 6 meses aquí, en Tampico, en México, en el mundo. O también podemos decir que nos hemos enrolado en cuestiones innecesarias o no convenientes para la vida de un cristiano. ¿Qué pudiéramos decir que hemos estado platicando o que hemos estado pensando? La Biblia dice, hermanos, tal es su pensamiento, tal es él. Y nuestros hechos, nuestras formas de vivir, dice cómo nosotros pensamos cuando estamos en alguna adversidad y cómo reaccionamos ante las adversidades, está mostrando nuestra manera de pensar. Y estoy convencido que cuando leo la palabra de Dios, una de las cosas que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, hermanos, es cambiar la mentalidad del pueblo, la mentalidad de los discípulos con quien Él estuvo durante aproximadamente 3 años predicándoles y teniendo comunión con ellos. Nuestra manera de pensar dice quiénes somos nosotros, qué hay en nuestro corazón, porque dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos, pero también pueden salir los buenos pensamientos. A través de la Escritura, nosotros podemos mirar, hermanos, varios pasajes donde habla el Señor Jesús y también el Antiguo Testamento o después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 9, capítulo 4, cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero hubo un grupo de personas, de los fariseos y de los escribas que estaban pensando mal porque decían, ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién se cree este? Entonces Jesús conoce los pensamientos de todos, pero también, hermanos, dice la Escritura
que cuando Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 8, una de las cosas que yo le pido mucho al Señor, que cuando me dé la oportunidad de estar enfrente de alguien, hablarle la palabra o predicar como en esta ocasión, es poder explicar de la manera más efectiva, que sea entendible la palabra, para que los que escuchan la palabra podamos entender, porque esa es la voluntad de Dios, nuestro entendimiento de la palabra de Dios, y así pudiéramos dar fruto al 30, al 60 o al 100%. Y el Evangelio, hermanos, dice la palabra de Dios: y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando estamos pasando por alguna situación que no es agradable para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos pensar? El Señor Jesucristo les dice a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban que estaba hablando de pan, cuando el Señor Jesús estaba hablando de la doctrina de ellos. Entonces, ellos estaban pensando mal, estaban entendiendo mal el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo estaban aplicando a otra cuestión que no correspondía, porque el Señor les dice: miren ustedes, ¿acaso no alimentamos a 5,000 personas y sobró alimento y recogimos cestas llenas? Entonces, de nosotros depende, hermanos, cómo pensamos. Nosotros podemos ser influenciados poderosamente en estos tiempos por todo lo que estamos observando a través de nuestro móvil, hermanos, a través de las pantallas. ¿Qué pasaría? Me hice una pregunta: ¿qué pasaría si nosotros en este tiempo dejáramos de entrar una semana a las redes sociales? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos una semana de ver la televisión y las noticias amarillistas de todo lo que está sucediendo? ¿Cuál sería nuestra manera de pensar después de una semana? ¿Cómo sería nuestro comportamiento después de esa semana? ¿Qué analizaríamos? ¿Cómo actuaríamos? Entonces, el apóstol, hermanos, Pablo le está diciendo a los romanos: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pero también la Escritura, hermanos, dice que si nosotros transformamos nuestra mente, dice transformaos, dice el versículo que leímos, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, eso va a provocar que nuestra manera de vivir sea diferente. Durante muchos años, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, fuimos influenciados por una manera de pensar. Puede ser una forma correcta o incorrecta. Puede ser una manera de vivir los momentos complicados. Nos hemos copiado tal vez por lo que nos han enseñado, por lo que hemos visto el comportamiento de las demás personas, y está provocando que nosotros actuemos de esa manera. Pero el Señor Jesús, cuando vino, hermanos, estaba enseñando su palabra para que el pueblo pudiera pensar de una manera diferente, de acuerdo a los pensamientos que Él, hermanos, les estaba dando en ese momento. Nosotros sabemos que la Escritura dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Y tomamos ese versículo que está escrito diciendo: bueno, es que los pensamientos de Dios son más altos que los míos, los pensamientos de Dios son diferentes, pero debemos de entender el contexto de ese versículo, en el cual el pueblo vivía de una manera desordenada, fuera de la voluntad de Dios, sin cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos y los pensamientos de Dios están escritos aquí para que nosotros podamos vivirlos y podamos experimentarlos. ¿Sabe que una de las cosas que más pudiéramos hacer nosotros, dice la palabra, transformaos en el espíritu de nuestra mente, transformación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar? No se trata de ocuparnos por ocuparnos o mantenernos todo el día ocupados haciendo algo, mantenernos activos. Tal vez durante mucho tiempo fuimos enseñados
por alguien, hermanos, en nuestro hogar, en el trabajo, donde sea, a mantenernos ocupados sin estar analizando lo que estamos haciendo. Creo yo, hermanos, que nosotros, la Biblia dice, meditad en vuestro corazón, que nosotros todos los días debemos de tomar unos momentos, hermanos, un tiempo que usted considere prudente para pensar, para analizar y para comprender la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, ¿sabe que lo que nosotros expresamos, dice la Escritura, tal es su pensamiento, tal es él? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy viviendo el tiempo presente? Así como yo lo estoy viviendo, así es como yo estoy pensando. Y vamos a la Escritura. Dice la Escritura, hermanos, que los pensamientos del diligente tienden ¿a qué? Hacia la abundancia. Entonces, ¿en qué estoy ocupando yo la mente en este tiempo? Si nosotros estamos escuchando que el desempleo está aumentando, que los negocios se están cerrando, ¿en qué voy a pensar yo? Si yo soy diligente, tengo que tener un pensamiento diferente. Un pensamiento que no va a cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en este mundo, porque estoy bien seguro que los pensamientos de Dios escritos en su palabra están bien guardados en mi mente y en mi corazón, y voy a practicarlos y los voy a creer. Ese es el pensamiento, eso es lo que sale de mi boca cuando yo hablo. Cuando yo tengo entendimiento de la palabra de Dios, de lo que está escrito, eso va a provocar que yo no sea influenciado negativamente por todo lo que se está escuchando o por todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Hace unos días, ya tiene un mes o 2 meses, no recuerdo, le dijeron a mi esposa, estaba enferma mi esposa, y le empieza a decir mi esposa los síntomas al doctor. Si usted escucha que alguien tiene calentura, que le duele la garganta, que le duelen los huesos, que le duele la cabeza, ¿qué pensaría en este tiempo? ¿De qué está enfermo? Sí, de eso. Eso pensaría, o eso piensa, ¿o no? ¿De qué pensaría usted si llego ahorita y le estoy diciendo que estoy aquí, gracias a Dios, pero traigo mucha temperatura, me duele la espalda, me duele la garganta, me siento muy mal? ¿Qué diría? Sí, porque eso es lo que se está diciendo, hermanos. Eso es lo que se está hablando en este tiempo. Porque he sido transformado, mi mente ha cambiado a lo que dice el mundo, cuando puede ser otra causa de lo que realmente me está sucediendo, me está pasando. ¿Me explico? Sabe, hermano, que nosotros debemos de transformar nuestra mente. Los discípulos, dice la palabra, que cuando Jesús fue caminando sobre las aguas en medio de una tormenta, un viento que era contrario, dice que pensaron que era un fantasma. Regularmente, ¿cómo actuaron cuando piensan que es un fantasma? Pues actúan con miedo. Y le voy a decir lo siguiente: cuando nosotros, hermanos, está el ejemplo de Job. Dice la Escritura, hermanos, que Job capítulo 3, versículo 25, que el temor que le espantaba es lo que le vino, lo que él estaba pensando, lo que él estaba en ese momento había pasado en su vida, era lo que él ya había pensado con anterioridad. Es decir, ¿no conoce a usted personas que le sucede una tragedia y otra tragedia y otro problema, y toda la vida están metidos en problemas o adversidades? ¿Por qué? Porque su pensamiento, hermanos, regularmente está pensando nada más en los problemas. Y salen de un problema y entran a otro problema. Y yo me quedo asombrado cuando leo esto de Job, cómo alguien, y no estoy criticando, hermanos, Dios me guarde de eso, pero cómo puede alguien estar pensando en que en un momento sus hijos se van a morir, que va a perder todo, que va a perder sus casas, su ganado,
que va a perder incluso a sus criados. Yo no entiendo qué pasa en la mente de Job, que dejó entrar todos esos pensamientos negativos a su vida y dice que el temor que le espantaba le sobrevino. Y quiero decirle que eso es verdad. Cuando nosotros dejamos que nuestro pensamiento entre en cosas desagradables, que entren pensamientos y vayan a nuestro corazón y nosotros abramos la puerta a los problemas, a las adversidades, lo que va a venir a nuestra vida es algo que ya lo habíamos pensado y teníamos miedo de que nos sucediera. ¿Me explico? ¿Sabe que, como lo decía, hermanos, no se trata de enfrascarnos en hacer actividades, no, se trata de pensar y cambiar nuestra mente. Esa responsabilidad es nuestra. Esa condición de que nuestra mente sea transformada es nuestra por la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Dice que ya no seamos niños en nuestra manera de pensar. Cuando llegamos al Evangelio, ¿qué pensaba usted cuando le sucedía algo? Decía, estaba antes mejor allá que aquí. Porque cuando uno es niño, uno llora por todo lo que le pasa, se trauma uno. Llega el momento, mire, le voy a confesar algo. En un momento determinado, hermanos, yo me cansé de vivir frustrado, afligido, estresado, preocupado. Me cansé, hermanos. Y cuando iba a la Escritura, analizaba estos pasajes y yo le decía al Señor, cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar. Quiero pensar diferente conforme a lo que está escrito. No quiero que mi pensamiento, mi mente se llene de pensamientos negativos. ¿Qué sucede, hermanos? Que en este tiempo, cuando usted le dice a alguien, mira, Dios está contigo. Algunas veces cuando oramos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me ha pasado esto? Tenemos que cambiar el chip, la mente en el cual Dios nunca nos ha dejado. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces nuestra oración pudiera ser contraria a lo que Dios dice en su palabra, porque nuestra mente y nuestro corazón no ha sido transformado para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En algunas ocasiones pudiéramos pensar que entre más se sufra es mejor, que mientras siempre estén problemas de necesidades o adversidades es mejor y que esa es la voluntad de Dios, y esa no es la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente cambia por los pensamientos de Dios, porque es influenciada por la bendita palabra de Dios, pudiéramos entender, comprender que lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Conocemos el versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces, ¿por qué cuando estamos pasando por alguna adversidad nos afligimos, sufrimos y nos metemos o caemos en alguna depresión en nuestra vida? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser transformados, hermanos. ¿Por qué se afana la gente, hermanos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos turbamos? ¿Sabe que es más fácil, hermanos? Ahora que la mentalidad cambia, es más fácil pensar en las soluciones de lo que nos está sucediendo que estar pensando en el problema nada más que estamos pasando. Algo quiero decirle, no se preocupe tanto o no ocupe su pensamiento tanto en el problema que está usted pasando. Todos hemos pasado por ciertas adversidades, por ciertos o muchos problemas, hermanos, y problemas fuertes. La mayoría lo hemos pasado. Mejor ocupar nuestra mente en cómo darle una solución al problema, en cómo activar nuestros dones, nuestros talentos para poder salir de la adversidad que estamos pasando en lo que sea posible de nosotros, por nosotros. En algunas ocasiones estamos, Señor, pero mira, no hay trabajo, mira, estoy pasando por esto.
Y empezamos, hermanos, y no está mal decirle a Dios todo lo que sentimos. Pero cuando eso provoca en nuestra mente que nos turbemos, que nos enfermemos a causa de todo el pensamiento que hay y no pongamos las cargas en el Señor, necesitamos poner en práctica la bendita palabra de Dios. Y espero estarme explicando con lo que estoy diciendo. Cuando vas al doctor, ¿qué esperas oír, hermano? Cada año de nosotros nos mandan a unos exámenes, hermanos, por rutina. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos decir, es mi enfermedad, mi colitis, mi gastritis? Eso no es el pensamiento del Señor, amén. Es complicado a veces cuando la persona te dice, yo lo sé. Bueno, si lo sabes, entonces cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de hablar. En este tiempo, hermanos, necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, que nosotros dispongamos nuestro corazón para que nuestra mente, que pudiera traicionarnos, hermanos, a llevarnos a actuar de una manera diferente, contraria a la voluntad de Dios, podamos decir la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, si nosotros pudiéramos quedarnos sin trabajo en este tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo supliré todas las cosas conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, amén. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es cuando el pensamiento de Dios, los pensamientos de la palabra vienen y no cubre lo que nosotros pensamos, sino que va eliminando, y tú te vas a dar cuenta que tu forma de actuar, tu forma de ver las cosas es muy diferente a cuando te convertiste al Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora actúas conforme a los pensamientos de Dios en tu vida. ¿No le ha pasado, hermanos, o no conoce usted a alguien que dice, mis padres tuvieron diabetes y me va a dar diabetes a mí también? Y al tiempo, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que su pensamiento se hace realidad. Porque en lugar de pensar que la sangre de Jesús nos cubre, en lugar de pensar que hace más de 2000 años Jesús pagó por nuestra sanidad, pensamos en lo que dice el mundo acerca de nosotros. ¿Me explico? Entonces, esto en el cristiano en este tiempo debe de quedarse atrás, el pensamiento malo. Y no estoy hablando de pensamiento positivo, sino que debo de pensar correctamente y pensar bien las cosas. Alguien dijo por ahí, piensa antes de hablar, y ciertamente tenemos que pensar conforme a lo que está escrito. Si en este momento tú estás enfermo, ¿qué dice la palabra con respecto a la salud que Dios te puede dar? Si tú estás pasando por un problema de que no tienes un trabajo, ¿qué dice la bendita palabra de Dios para ti que estás padeciendo por falta de un trabajo? Eso debe de venir a nuestra vida, a nuestro corazón, para que podamos actuar de una manera diferente. Y tiene que cambiar toda nuestra manera de pensar y como consecuencia nuestra manera de actuar, hermanos. ¿Sabe que a veces pedimos, y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces decimos, ora por mí? Está bien, oramos, y esa es nuestra responsabilidad, orar. Pero entonces, ¿qué esperas tú para estar en el altar del Señor? Para estar buscando el rostro de Dios y esperas que los demás hagan la oración que tú debes de hacer. Debe de cambiar esa manera. Yo soy el principal interesado en que la respuesta de Dios venga pronto. ¿Me explico en esto? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, y ese salmo, hermanos, me gusta porque dice, Jehová pensará en mí. ¿En quién está pensando el Señor? En mí, en usted. Entonces, ¿por qué en ocasiones le decimos al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Me siento solo, Señor.
La Biblia no dice eso, hermanos. Transforma el pensamiento. Transforma ese pensamiento, tu entendimiento. Cuando la palabra de Dios, hermanos, dice transformados en el espíritu de vuestra mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces los pensamientos de Cristo, la palabra del Señor debe de estar en mi mente para que yo pueda actuar en consecuencia. Amén. No es lo mismo, hermanos, pensar en el problema que en la solución. Debe de llegar el momento en que uno desee cambiar su manera de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo voy a hacer? Si tú eres de los que dicen mi enfermedad, esa no es tu enfermedad, hermanos. Alguien dice por ahí, es que, ¿qué enfermedad se me ocurre, hermanos? Creo que la colitis es del intestino, ¿no? O de aquí del... ¿La colitis es tuya o el intestino es tuyo? La colitis no es mía, el intestino sí es mío. Pero a veces me apropio, hermanos, me adueño de lo que no es mío. Mi enfermedad, mi problema, mi condición, eso no es tuyo. Eso no es tuyo, hermano. No te hagas dueño de lo que no es tuyo, de lo malo no te hagas dueño. ¿Por qué a veces pensamos mal las cosas? ¿Qué pasa, hermanos? Y dígame usted si no es cierto. Y usted llega a su casa y le dice usted a su esposa, ¿qué le echaste a la comida? ¿Qué le dice la esposa a usted, hermano? Sinceramente, ¿qué le dice la esposa a usted? ¿Cuál es el primer comentario que sale de la boca de la mujer? No en todas, no en todas, no se me enojen. ¿Por qué? ¿Sabía mal? ¿Sí o no? ¿No te gustó? ¿Sí o no? Porque eso es lo que está en nuestra mente, hermanos. Eso es lo que está en la mente de las personas. No, solamente te estoy diciendo porque estaba muy sabrosa. Me gustó cómo lo hiciste. Ah, es que yo pensé que no te había gustado. No, o sea, no estés pensando. Algo que le digo a algunos hermanos porque me dicen, mire, es que yo pensé que usted se iba a enojar. No, pues no ande pensando por mí. No piense usted por mí. Y si piensa algo, piénselo bien, no lo piense mal. Nada más tengo la cara de enojón, pero no soy realmente siempre enojón. Amén, hermanos. Entonces mi mente, hola, me dicen allá atrás. Entonces nuestra mente, hermanos, se va llenando de los pensamientos de Dios. Ahora tú di en este momento, ¿por qué estás pasando? ¿Qué está pasando en tu vida, hermano? Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que tú estás pasando? ¿Qué dice la Escritura con respecto a lo que estás pasando? Dice, si estás pasando por alguna adversidad económica, ¿qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Le decía hace un momento, me cansé, hermanos, de estar frustrado, afligido, estresado, preocupado, afanado, turbado. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me cansé, hermanos, durante mucho tiempo me cansé y se lo digo eso, hermanos, para que usted sepa de dónde el Señor nos cambia y va cambiando nuestra mentalidad, va cambiando nuestra manera de ver las cosas. Me cansé, hermanos, de no traer dinero, me cansé de andar esperando que alguien me diera algo, me cansé de que los planes que tenía no fueran cumplidos en mi vida. Me cansé, hermanos, de todo eso. Y cuando oraba a Dios, cuando buscaba a Dios, el Señor me decía, hey, cambia tu manera de pensar. Cuando hemos vivido, tal vez, alguien que ha vivido en un matrimonio disfuncional, hermanos, con problemas, cuando uno se casa y vive, dice, yo no quiero pasar por lo mismo que pasé.
Y sabe que fuimos influenciados posiblemente durante muchos años por un matrimonio donde había golpes, insultos. Pero mientras nuestra mentalidad no cambie y entren los pensamientos de Dios y nuestra manera de pensar, entonces vamos a regresar a ese tiempo que nosotros vivimos cuando éramos infantes. ¿Me explico? Porque no es nada más por decirlo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con los pensamientos de Dios, que ahora debe de haber un respeto en el lugar. Estoy poniendo este ejemplo, que tiene que haber, hermanos, un respeto a la mujer, que debe de haber un trato como vaso frágil, y que la mujer debe de cumplir también sus deberes en el hogar y el hombre también. Pero eso ya viene de la palabra de Dios, bien escrita, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso va a provocar que nuestro matrimonio sea diferente. Amén. Porque ya voy teniendo el pensamiento de Dios en mi corazón, en mi mente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en algún problema? Rápidamente, hermanos, y se lo digo por experiencia, no estoy criticando a nadie ni le estoy diciendo por alguien. ¿Qué pasa, hermanos? Que luego lloramos. ¿Sí o no? Y nos acercamos y lloramos, y está bien llorarle a Dios. Pero luego voy con mi hermana y le lloro a mi hermana, le lloro a mi otro hermano, le voy y lloro, y ora por mí. Pero cuando entra el pensamiento de Dios, entra lo que dice la palabra de Dios, que en este mundo tendremos aflicciones, y las hemos tenido, no sé si todos, pero la mayoría. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora dice la palabra de Dios, hermanos, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Dice el apóstol Pablo en la iglesia, si mal no recuerdo, de Corintios primera, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ando, hermanos, comiéndome las uñas y digo, a ver qué me dice el doctor, a ver qué me dice el doctor, a ver qué sucede ahorita. Es que, espérate, ¿qué dice la palabra de Dios? Y todos lo hemos pasado, hermanos. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría lo hemos pasado. ¿Y qué dice el doctor? No, es que mira, les dije al principio, a mi esposa le dijeron prueba de COVID. ¿Tienes COVID? ¿Tienes COVID? No es cierto, no es verdad. Y mi esposa dije, no es verdad eso que te están diciendo. La sangre de Cristo tiene poder, amén. Y Dios la sanó, era otro detalle, hermanos. ¿Me explico? Entonces, cuando uno está, hermanos, uno demuestra los pensamientos. Cuando todo marcha bien, estamos bien y nos comportamos bien y tenemos gozo, tenemos paz. Pero les decía, si nuestra fe está fundada en lo que dice el doctor, en lo que dice la ciencia, y muchos de aquí lo hemos experimentado, hermanos, la ciencia nos ha dicho que no hay solución, que te vas a morir, y aquí estamos. O que alguien de nuestra descendencia, algún familiar se va a morir, y aquí estamos. Aquí está la familia. ¿Me explico? Ahora, hermanos, debemos de cambiar también. ¿Por qué? Con esto que está pasando, sabe que a veces, y le digo porque lo vivimos, y no me gusta, y quiero que usted entienda lo que estoy tratando de explicar para que no pase por lo mismo. Cuando nos enfermamos, hermanos, en este tiempo, ¿sabe lo que alguien puede llegar a hacer? Estoy preparado para irme con el Señor. Me siento en paz con Dios. Ha llegado mi hora. Ahora sí. Hijos míos, cuídense mucho, les amo. Porque eso es lo que se ve allá afuera, hermanos. Pero la Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesús me sana. ¿Me explico? Y nos vamos amoldando porque, y no digo, hermanos, que ha pasado, sí, Dios tiene sus tiempos para todos, y esto lo digo con el amor que le tengo. Pero Dios tiene sus tiempos para todos, amén. Entonces nuestra mente no tiene que volar cuando nos dice, tengo gripa, me duele la garganta, y de repente,
Y ya, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Ya me fui hasta el tercer cielo y ya vi a mis hijos solos, con su mamá nada más. Y ya me estoy imaginando con quién se va a casar ahora que yo me vaya. Hermano, ¿quién dice eso? Debe de cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar. ¿Me explico? Señor, tú dices en tu palabra y le decimos, hermanos, a la enfermedad, le decimos al problema que Dios tiene el control de todo. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿De quién depende la transformación de la mente? De mí. Dice el Señor, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros llenamos nuestra mente, hermanos, del pensamiento de Dios, es ahí donde nosotros vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Nosotros, ¿qué dice Romanos 8? Que nosotros somos más que vencedores. Entonces póngase erguido, hermanos, y actúe como un vencedor, porque usted es vencedor. Amén. Si la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, y transformo yo mi mente, no solamente lo digo cuando todo está bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cuando está el problema, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hace un tiempo yo le decía, hermanos, a una persona, dice, es que me siento débil y me siento cansado. ¿Acaso no dice la Biblia que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Hoy es el día en que practiques ese pensamiento de Dios. Amén. Me siento agotado, me siento triste, dice la palabra de Dios, que Él vino a darnos óleo de gozo. Amén. Es ahí donde entra el pensamiento de Dios a nuestra vida y podemos entender que cuando viene un dardo, cuando viene un problema, es entonces cuando yo digo, tú dices esto, pero yo digo esto. La Biblia dice esto. Y vamos transformando el pensamiento. No es fácil vivir en los problemas o en las adversidades, no es fácil, yo no estoy diciendo que es sencillo. Pero hermanos, el pensamiento ahí está de Dios, de lo que Él quiere. Y dice la palabra de Dios, cambiamos nuestra manera de pensar y eso va a influir en nuestra manera de vivir. Y entonces cuando nosotros, hermanos, entendemos esto y aprendemos esto, vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para mí. Y es ahí donde entra el versículo que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hemos pasado por alguna situación realmente difícil. No lo entiendo y no lo alcanzo a ver. Comprendo lo que dice la palabra. No sé por qué pasó, es decir, pero entiendo y comprendo lo que dice la Biblia. Que eso que pasó es para mi bien. Es para mi bien y esa es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Y entiendo la voluntad de Dios. Y conforme yo vaya entendiendo mi pensamiento y vaya sacando los pensamientos de este mundo, vaya sacando lo que durante mucho tiempo han influido sobre mí negativamente, pudiera ser, y entra el pensamiento de Dios, voy transformándome mentalmente y actúo diferente. ¿Me explico? Entonces el día de hoy, hermanos, yo quiero que tú no te conformes, hermano, no te conformes a lo que el mundo dice, no te conformes a actuar como ellos quieren que tú actúes, con tristeza, con desaliento, con desánimo, no. El entendimiento es la facultad de la mente que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos, hermanos, una idea, las ideas y los pensamientos de Dios. ¿Qué pensabas tú cuando no tenías nada, hermanos? ¿Qué pensabas tú? ¿Ponías toda tu confianza en Dios o no? No teníamos casa, hermanos. No teníamos nada. No teníamos carro. No teníamos un buen trabajo. Teníamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Pero tal vez ahora que tenemos un poco de dinero o mucho de dinero, o ya tenemos casa, ya tenemos un auto, ya tenemos un buen trabajo, nuestra mentalidad ha cambiado pensando que eso es lo que nos va a ayudar cuando venga la prueba o la dificultad. No, nuestro pensamiento tiene que estar bien centrado
en que es el Señor el que nos ayuda en todo momento. Amén. Hermano, yo te invito para que cada día leas la palabra de Dios. Hace un tiempo, no mucho, hablamos acerca de la fe, que pusieras en práctica la fe que Dios te ha dado, que dieras un paso de fe. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi mente. Y vamos a dar unos temas acerca del cambio de la mente. Si el Señor Jesús les hablaba, ¿por qué piensan mal? Nosotros, ¿por qué no vamos a hablar este tema? No es un tema de pensamiento positivo, de que, como se dice allá afuera, no. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. No seamos como aquellos, hermanos. La Escritura nos da un ejemplo bien claro de aquellos hombres, hermanos, que pensaron lo malo. ¿Por qué se encerró Elías en una cueva? Porque su pensamiento le traicionó, y su pensamiento al escuchar algo estaba atemorizado, hermanos, estaba pasando por algo que no era bueno. Su temor y su pensamiento lo llevó a estar guardado en una cueva. Entonces desechemos eso con los pensamientos escriturales y vivamos la vida con gozo, teniendo la vida, hermanos, buena, agradable, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Amén, hermanos. ¿Qué está pensando usted ahorita? No estoy criticando a nadie, hermanos. Por último, déjeme decirle algo que nosotros tenemos en el hogar, hermanos. Por si no se lo he dicho, lo malo dije aquí enfrente de los hermanos cuando había cultos. Hay un tiempo para todo. Pero de hace un tiempo, hermanos, evitamos hablar de lo que se habla todos los días. Evitamos, hermanos. Solamente cuando tenemos que orar por alguien. Evitamos, hermanos, hablar tragedias. Evitamos hablar cosas negativas. Le puedo decir cosas buenas. Aquí en la iglesia ha habido hermanos que en este tiempo les están dando, hermanos, trabajo, les han dado aumento, les han dado buenos contratos. Esas son cosas buenas. Entre más pensemos correctamente y pensemos bien y actuemos bien, nos va a ir bien. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se lo sabe, yo sé que lo dijo, se lo sabe. En licados de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Está hablando de presente o está hablando de futuro? De futuro. Si tú estás pensando bien para el futuro, tú vas a caminar con los pensamientos de Dios, porque eso lo decía David, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo David, amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. En cualquier circunstancia me va a confortar. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque esté pasando por algo malo, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está conmigo y está con usted siempre. Una cosa es que no lo sientas, pero ¿pasa algo si no lo sientes? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Siempre está Dios ahí. Aderezas mesa delante de mí hoy. Eso ya es presente. Espero explicarme lo que estoy tratando de decir. Hermanos, yo estoy hablando y mi pensamiento está en el futuro y mi pensamiento es bueno. Estoy pensando que a mis hijos les va a ir bien. Estoy pensando que mis hijos están convertidos siempre al Señor. Estoy pensando que mis nietos les va a ir bien. Estoy pensando, hermanos, que yo voy a tener una buena vejez por el Señor.
Estoy pensando que llegaré a una buena edad sano, hermanos, y moriré sano. ¿Me explico en esto? Estoy pensando correctamente. No estoy pensando conforme a todo lo que se me ha dicho antes. Estoy pensando que seguiré sirviendo al Señor durante muchos años. ¿Qué estás pensando tú, hermano? Y sabes que Dios piensa en ti, porque dice la palabra: Jehová pensará en mí. Dios está pensando ahorita, y mañana piensa en mí, y pasado piensa en mí. Y David decía: aunque afligido y necesitado esté, Jehová pensará en mí. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera, incluso, hermanos, de alimentarte, de vivir la vida sin desvelos, sin afán, sin turbarte. Tu pensamiento debe de cambiar para bien. Amén. Dios está contigo, de eso estoy bien seguro. Dios piensa en mí. Tú puedes decirlo ahí en tu casa: Dios piensa en mí. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios está pensando en mí. Cuando pase por una necesidad o esté afligido o necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Quítate de tu pensamiento que cada vez que tú te equivocas, Dios está ahí con un látigo para castigarte. Esa no es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Quítate de tu pensamiento cuando estés orando y te acuerdes de los pecados que cometiste hace 300 años. Quítate eso de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque eso no evita que des el siguiente paso de fe a orar con poder, con la unción de Dios, pensando en que Dios te va a bendecir y que Dios va a usar tu vida poderosamente. Amén. Quita eso de tu pensamiento. Que si alguien en este tiempo te acusa por lo que hiciste hace tiempos, un día, una semana, quita eso de tu pensamiento para que entre el pensamiento de Dios, donde Él te dice que te perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él es mi Padre. Olvídate de que tienes un Padre que está esperando a que horas te equivocas para azotarte contra la pared. Quita ese pensamiento de ti, porque eso impide que el poder de Dios, que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Si ya te arrepentiste, da el paso adelante y dale vuelta a la página. Amén. Oremos a Dios y espero haberme explicado. Yo quiero que mi mente cambie y vaya cambiando cada día. Hay una frase que yo le digo mucho a mi esposa, aunque puede ser un poco molesta, lo entiendo. Yo le digo siempre: ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En el trabajo también lo aplico, hermanos. No, es que fíjate que, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? No te quedes en el problema, da el siguiente paso. Ya, dale vuelta a la página. Amén. Dale vuelta a la página. Sé feliz, disfruta la vida, ten gozo, ten paz. No te aflijas. Ya Dios te contestó la oración que estabas haciendo. Sigue adelante, sírvele, ámalo, transforma la mente. Para el que cree, todo le es posible. ¿Es un problema no tener trabajo? ¿Cuál es el problema que Dios no pueda solucionar? Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que transformemos nuestra mente, que transformemos nuestra manera de pensar, Señor, y como consecuencia cambiaremos nuestra manera de vivir. Señor, que podamos entender y comprender, Señor, en nuestra mente tu palabra, Señor, tu bendita palabra,
y eso nos lleve a mirar que tu voluntad para nosotros, que tu voluntad para mí, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros entender totalmente lo que dice tu palabra, Señor, por lo que durante tanto tiempo nos han enseñado, Dios, y que no ha sido de acuerdo a tu bendita palabra. Podamos quitar esos pensamientos contrarios a tu palabra, y que ahora, Señor, yo pueda entender que tú siempre estás conmigo. Pueda entender para que mi fe no esté, Señor, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder tuyo. Y que ahora pueda, Señor, caminar y vivir de una manera diferente, no con un alto concepto de mí, sino que pueda yo decir que tú, Señor, me has ayudado en todas las cosas, y pueda vivir sin temor, siendo valiente, siendo diligente, esforzándome. Y que tú, mi Dios, nos bendigas abundantemente, como dice tu palabra. Que seamos prosperados en todas las cosas. Que esto no solamente es para uno o dos, sino para todos tus hijos. Que eso entre a nuestra mente y podamos ser transformados. Esa es mi oración, Padre. Que tendremos aflicción, pero confiamos en ti. Que tendremos, Señor, en algún momento adversidades, pero tú estás con nosotros. Caminamos confiadamente, sabiendo que tú suplirás todas las cosas conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me agrada, Señor, esa palabra donde dice que tú, aunque afligido y necesitado yo esté, tú pensarás en mí. Aleluya. Dios piensa en ti. Espero haberme explicado, hermanos. Y a partir de hoy, llene su mente de este pensamiento. De este pensamiento. De lo que está escrito aquí. Aquí está lo que Dios piensa, hermanos. Lo que Dios quiere para nosotros. El próximo domingo, hermanos, tendremos un tema que se llama Volver al Futuro. Sí, hermanos, sí. Los de la vieja escuela, hermanos. Los de 40 y tantos para adelante sabemos que hay un tema así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el muchacho ese? McFly. Volver al futuro. El próximo domingo, hermanos, volver al futuro. ¿Hay alguien que fue al futuro y regresó, hermanos? Dirá que estoy loco. ¿Usted ha ido al futuro alguna vez y ha regresado? Yo le diría que sí. ¿Hay alguien, hermanos, que vio su futuro y regresó al presente y su vida fue diferente? Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Oremos a Dios en todo momento. Oramos por los enfermos, amén. Hay un grupo de oración que está orando por los enfermos. Dios te sana, Dios está contigo ahí donde estás. Dios te bendice. Su mano de poder esta noche te tocará y tú serás sano, amén. Por la fe, así es. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos.